Profe, buenas tardes. Hola Josimar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo te Aquí las- recuperando el celular ya. Ah, caray, está bien. Sí, por eso no pude entrar a una clase con usted porque estaba en el servicio técnico. No hay problema, pero sabes que las sesiones están grabadas, así que puedes verla una y otra vez. Sí, profe, eso es lo que hago, eso es lo que hago. Así lo chispeamos, ajá. Ya, muy bien. Listo, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carola, ¿no? Buenas tardes. Sí, profesor. Bien, vamos entonces, iniciamos a las 2 en punto, por eso le envié el enlace. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Grace? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Compañeros. Denis? Buenas tardes. A ver, 2 en punto iniciamos porque estamos aprovechando el plan de alta velocidad que ofrecen algunos operadores. Obviamente no es infinito, así que hay que aprovechar. Delegada, ¿ya ingresó la delegada? Todavía no. Ahí está ingresando María. ¿No está la delegada? Ya estamos 9 en la sesión. Buenas tardes, profesor. Hola Regina, buenas tardes. ¿Algún compañero, alguna compañera de repente que está enfermita y que no Gracias, sabe? profesor. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, está ingresando Francisco. Si hay algún compañero o compañera de repente que saben que está delicada de salud o pasa algo, me avisan al momento de marcar la asistencia. Ya sabemos que al final llamo la asistencia. Por favor, les agradecería que me confirmen eso, ¿ya? Ya está. A ver, he enviado un mensaje. No sé quién envió, pero no carga. Bueno. Bien, espero que estén bien todos ustedes juntamente con la familia. Hoy día vamos a continuar la sesión. Si ustedes recuerdan, la clase pasada hemos visto, hemos aperturado, hemos iniciado, ¿no? Somos nuevos, bueno, quizás no tan nuevos, en el estudio de la ciencia estadística, ¿no? En la ciencia estadística. Hemos visto un caso, correcto, hemos construido una tabla, ¿no? Un caso. Y si ustedes recuerdan, la estadística puede ser o es la ciencia que se encarga de recoger, organizar, procesar, ¿no? Analizar e interpretar datos estadísticos. El conjunto de esos datos hacen lo que se conoce como eh, la información, ¿no? Muy importante en toda rama, sobre todo para tomar decisiones, ¿no? En el área social, en la parte social, por ejemplo, en nuestra área, en la gestión pedagógica, es muy importante porque nos ayuda a conocer, describir ciertas características de nuestros estudiantes y en general de la comunidad educativa que nos rodea. No es igual la comunidad educativa que ustedes van a experimentar en sus prácticas profesionales y no es igual pues en los que en la comunidad educativa que ustedes les va a tocar pues desempeñarse cuando alguna vez ya pues sean contratados, ¿no? De repente les toque eh, la noble labor de ir a zonas rurales, pues va a ser distinto y hay que conocer, y para conocer con datos fehacientes, científicos, pues hay que hacer este procedimiento. No es para nada complicado, pero sí hay que dedicarle un poquito de paciencia. Además decíamos que la estadística, pues, se subdividía en dos grupos, ¿no? En dos, que son la estadística descriptiva, que es la que vamos a estudiar, estamos estudiando,
Y también teníamos la estadística inferencial en donde se utiliza... ¿Qué tal, Gemima? Les decía entonces... Buenas tardes, profesor. Hola, Sibila. Bien, les decía entonces que la estadística inferencial pues se utilizan bastante lo que son cálculos probabilísticos, y lo que más en las áreas o disciplinas donde más se utiliza pues son para hacer estimaciones, porque ahí se trabaja con muestras estadísticas, no tanto con población. En el área de marketing, en investigación, últimamente ustedes han sido testigos de las encuestas. Las encuestadoras trabajan con lo que es la estadística inferencial, y pues hay que hacer una serie de cálculos, ¿no? Y hay software que hacen eso, pero es una subdivisión. Y nosotros pues estamos ingresando, hay que darle paso a Rosana. Estamos ingresando pues al estudio de la estadística descriptiva, en donde definíamos, a ver si ustedes recuerdan, en donde definíamos dos tipos de datos, y a los datos se los llamaba como variables. ¿Cuántos tipos de variables teníamos nosotros que estudiar en la estadística descriptiva? ¿Recuerdan? ¿Alguien que desee participar? ¿Nadie recuerda? Dos, profe. Correcto, Yosimar, eran dos. ¿Recuerdas cuáles eran? Bien, para los que La no cualitativa, profesor. Correcto. La Teníamos cuantitativa. la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? La cualitativa es la que en facilito, cuando usted pregunta y le responden en letras, palabras, texto. Por ejemplo, hemos visto el color favorito, ¿no? Déjenme mostrarles, voy a proyectarles nuevamente mi pantalla. Un momento. Creo que no hay. Esperemos no tener problemas. ¿Me confirman si visualizan mi pantalla, por favor? Sí, parece, profe. Muy bien. Entonces, justamente nosotros hemos construido nuestra primera tabla de frecuencias para este caso número 1, ¿no? En donde analizamos una variable cualitativa, ¿no? Y dentro de las variables cualitativas habíamos visto dos tipos además, las nominales y ordinales. Las nominales son como estas que están viendo, el color por ejemplo, que no admite un orden. Cuando vamos a organizarlos en una tabla, pues nadie nos dice, ningún texto nos dice que primero tiene que ir el color amarillo, luego el azul, no. Es según el criterio, el azar del investigador. Pero hay otras variables que también son cualitativas, que sí admiten necesariamente un orden. ¿Cuáles son? Les ponía el ejemplo, grado de instrucción, ¿no? Por ejemplo, si usted hace un estudio de sus padres de familia y necesita conocer ese dato, ¿no? ¿Cuál es el grado de instrucción de mis padres de familia? Bueno, les pueden responder, pues, bueno, primaria completa, secundaria completa, superior, secundaria completo, no tiene estudios. Entonces, cuando vamos a organizar esa información, pues esa información sí admite un orden, ¿ok? Entonces, en las variables cualitativas que admiten un orden, cuando vamos a organizar la tabla, se conocen como ordinales, hasta su nombre dice, ¿no? Y las que no, pues simplemente son las nominales. Y hemos aprendido pues a construir una tabla de frecuencias para datos cualitativos, en este caso cualitativos nominales. Y hemos aprendido el cálculo de tres frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la relativa porcentual. Hoy día vamos a aprender a construir una tabla de frecuencias, pero esta vez para variables cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas también se subdividían en dos: las discretas y las continuas.
Las discretas son aquellas que admiten números enteros. Por ejemplo, cuando consultamos cuántas personas viven en la casa del niño, ¿no? O cuántos hermanitos tiene, o qué edad tiene el familiar, pues nadie te va a responder, pues en la casa viven 2 personas y un cuarto, no, ¿verdad? O 3 personas, o 3,3 personas. No, simplemente es un entero, ¿no? O viven 5, 6, 7, 8, etcétera. O la edad, normalmente la edad le manifestamos en 10, 11, 12, 13, 14, 20, 50, 60. Raras veces podemos responder que nuestra edad es, por ejemplo, 40 años, 2 meses, 3 días, 5 horas y contando, ¿no? Nada, simplemente decimos el valor entero. Esas pues son las variables cuantitativas discretas. También teníamos las variables cuantitativas continuas. Son las que admiten números decimales. Cuando ustedes van a hacer el famoso triaje de sus niños, ¿no? De repente necesitan conocer, ¿no? Si su niño tiene un crecimiento normal o de repente no. ¿No? En el triaje medimos la talla, o sea, la altura del niño. Normalmente cuando ustedes miden la talla o altura es 1,30 m y tantos, 1,40 m y tantos, etcétera. Variables con números decimales. O cuando mide el peso, ¿no? Espérate en la balanza, a ver cuánto es el peso, 12 kilos, 20 kilos, 30 kilos, exactamente, no es 30, 40, no, ¿verdad? Simple, a veces hay sus decimales por ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos con este primer caso. Ya estamos en la sesión 20 compañeros, compañeras ya dentro de la sesión. Está la delegada del grupo. ¿No está la delegada? Profe, creo que no. Muy bien. ¿Qué saben de la delegada? ¿Está enferma? Sí, está la delegada. Ahí vamos a ver acá en la lista. Sí, profesora, estoy. Bien. ¿Saben de alguna compañera o compañero de repente que se ha comunicado? Sí, profesor. Ya, cuando marcamos la asistencia, por favor me comunican para poder poner su justificación, ¿ya? Pues si no me olvido. Bien. Atentas, atentos, entonces vamos a construir la tabla de frecuencias, en este caso para variables cuantitativas, ¿ya? Independientemente si son discretas o continuas, ya vamos a ver. Bien, como pueden ustedes leer aquí, me confirman si ven en la pantalla. Sí, profe, parece. Muy bien. Acá nos dice elaborar una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas máximas registradas en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos. Muy bien. Como si ustedes pueden ver el calendario, mayo tiene 31 días. De esos 31 días solamente se han hecho una medición por 30 días y han medido el promedio, las temperaturas máximas, ¿no? Como saben, las temperaturas se miden pues en escalas termométricas, como son Fahrenheit, Celsius, ¿no? También se le llama centígrados, y se mide pues en base a instrumentos como son un termómetro. Hay termómetros de mercurio que acá casi no se utilizan, tenemos el termómetro digitales, etcétera. Incluso hay un instituto acá que pertenece al Estado que se encarga justamente de estas medidas, ¿no? Y ahí hemos tenido los datos. Muy bien. A ver, acá en el chat me informan que tienen problemas para poder ingresar. Nicole y Rosana, me hacen recordar por favor si es que
al momento de llamar a la asistencia no están, ¿ya? A ver, aquí está ingresando Bill. Bien, vamos entonces a analizar. Queda claro de que estos son datos cuantitativos porque son números. Muy bien. Son variables cuantitativas, pero ¿serán discretas o continuas? ¿Qué dicen ustedes? Están observando el mismo caso. Serán Discretos, profesor, discretos. Correcto, Denis, son discretas. ¿Por qué Denis dice que es discreto? Porque son números enteros. No hay decimales allí. ¿Ya? Muy bien. Lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, voy a mover un poquito esta tablita por acá. Ahí está. Lo primero que hay que hacer es determinar el valor total, o como hemos visto en la clase anterior, ese valor total se le conoce como el valor de n, ¿verdad? N. ¿Cuántos datos tenemos ahí? Hemos dicho 50, 60, 70, 30, profesor. 30, muy bien. Ese es el dato que nos interesa. 30 es el total. ¿Correcto? Ahora, en esos datos debemos identificar, voy a aplicar acá un zoom. En estos datos debemos identificar, cuál es el dato, el valor mínimo, y cuál es el valor del dato de valor máximo. A ver, observen ustedes en sus pantallas cuál será el mínimo valor en estos 30 datos. 28, profesor. 28 dice el compañero. 28. 28 es la compañera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay por ahí un 27 de repente? No, profesor, no hay. No, muy bien. Entonces este es el mínimo valor. 28 grados centígrados. ¿El máximo cuál será? 32. 32 dicen las compañeras al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien por ahí ha observado un 33? O quizás más. ¿Sí? ¿De acuerdo? 32 es el máximo. Muy bien. Ese es lo primero que debemos hacer. Ojo, estamos indicando acá los pasos para que ustedes construyan los datos o la tabla de frecuencias. Muy bien. Ahora lo que debemos hacer es calcular el rango. El rango de los datos, que normalmente se le representa por la letra R, R mayúscula. ¿Ya? ¿Ya que es igual matemáticamente el rango de los datos? Pues a una simple fórmula. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Como ya tenemos el valor máximo, que es 32, menos el valor mínimo, que es 28, ¿cuál será el resultado del rango? Saquen la calculadora. ¿Cuál será el resultado? 4. 4, muy bien, 4. Y este dato es muy importante. Ojo a esto. Este valor de rango es muy importante porque va a determinar si la tabla que vamos a construir va a tener filas con valores enteros o filas organizadas en intervalos, o como dicen por ahí, intervalos. ¿Ok? ¿Cómo así, profesor? Porque si el valor de rango R es mayor que 8 o 9, entonces ya en esos casos es recomendable agrupar nuestros datos en intervalos, cuyo no es el caso, ¿verdad? R es 4. Entonces aquí determinamos el valor de I, que viene a ser la cantidad de filas de datos que va a tener nuestra tabla, que va a ser igual a R más 1, ¿no? 4 más 1, 5. Entonces nuestra futura tabla va a tener 5 filas. Y listo. Profesor, ¿qué hacer si es que R me sale más de 10, 11, 12, 20? En esos casos ya amerita toda una matemática adicional
para determinar cuántos intervalos va a tener mi tabla. Y los intervalos o el número de intervalos se calcula utilizando ciertas fórmulas, lo cual todavía no es nuestro caso, ¿ok? Todavía no es nuestro caso, todavía no estamos ahí. Vamos a aprender a cómo construir una tabla de frecuencias sin intervalos para variables cuantitativas. Muy bien, ahí hemos determinado que R es 4. Entonces, ¿cuántas filas tendré? Pues R4 más 1 es 5, 5 filas. Listo, entonces cuando tenemos ya eso, vamos a construir nuestra tabla. Permítame copiar esta para poder construir nuestra tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. Vamos a pegarla. Muy bien. Ahora, esta es nuestra tabla. Todos, como hemos dicho en la clase anterior, en algún momento hemos construido una tabla, ¿cierto? No de madera, sino una tabla. Por ejemplo, el típico caso es cuando ustedes han hecho sus horarios en los colegios, en las escuelas. Eres una tabla, ¿no? De doble entrada. Tanto filas como columnas representaban algo. Igual es acá, ¿ya? Aquí nuestra variable de estudio, ¿no? Nuestra variable de estudio generalmente se le representa por x sub i. En algunos libros, manuales, páginas web o algún canal en YouTube de algunos teachers, siempre acostumbran a poner acá también el nombre de la variable. En este caso, ¿qué estamos estudiando? La edad, el peso, la talla, temperatura. ¿Qué estamos estudiando? Temperatura. Temperatura. Por lo tanto, acá ponemos pues el nombre de la variable, temperatura. ¿Ya? Temperatura, no me alcanza, pero temperatura. Entonces ustedes pueden, en algún momento, si son más curiosos o curiosas, van a poder observar pues que algunos libros le ponen simplemente x sub i. Ya saben, eso representa el valor de la variable. ¿Ya? O en algunos libros ya más de esta década, última década, van a ver que también pone el nombre de la variable. ¿Ya? En los libros de la vieja escuela simplemente ponen así símbolos matemáticos. Y luego vamos a escribir el valor de las variables en cada una de las filas. ¿Ok? En cada una de las filas. Comenzamos pues del valor mínimo y vamos incrementando uno por uno hasta llegar al valor máximo. El valor mínimo que ustedes me habían dicho en la medición de las temperaturas era 28, muy bien. Y es el valor que voy a apuntar acá. A ver, un ratito vamos a dar el paso a Vania. Ahora sí. Entonces apuntamos aquí es 28, 29, 30, 31 y 32. Terminamos ahí. ¿No? Profe, ¿por qué no continuamos? 33, 30. No, es que no hay datos, pero el máximo era 32. Y ahí ustedes pueden comprobar efectivamente, fíjense, efectivamente podemos comprobar que estamos formando, miren, una fila de datos, 2, 3, 4, 5 filas de datos, ¿no? De repente, si ustedes son curiosos, en algunos otros libros, manuales, páginas web, también le agregan acá una columna que le llaman i. Nosotros no vamos a agregar eso, ¿ya? Simplemente para que tengan en cuenta, para que no se sorprendan en caso verifiquen otros libros, manuales, páginas web o algunos canales de YouTube, ¿ya? En algunos autores suelen agregar a una columna inicial i que representa el número de filas, ¿ya? Pero en este caso simplemente empezamos de xi, que representa los valores de la variable. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora nosotros es el conteo. Vamos a efectuar el conteo. Para el conteo hemos aprendido, la clase última, un método, ¿verdad? En donde teníamos los datos y empezábamos pues a hacer el conteo cada vez que encontramos un valor. Pues íbamos apuntando con palitos, ¿no? Estos palitos. Un palito era un valor, otro palito otro valor. Y los palitos se agrupaban de 5 y el último pues rayaba diagonalmente. ¿Por qué? Porque
se agrupa mejor y se contabiliza mejor de 5 en 5, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25. Existen otros métodos, estas técnicas que utilizan puntito, bolita, perdón, rayita, puntito, y van construyendo una casita, ¿no? Ese es otro método. Existen otros, pero simplemente nos quedamos con el de los palitos. Y hemos dicho que acá, al momento del conteo, siempre se representa, pues, o se trata de utilizar lápices de colores, o en todo caso, pues, figuras geométricas para diferenciar un conteo de otro. Vamos contando entonces el dato o los valores que son iguales a 28. Vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿7? 8. 8, profesor. 8. Sí, profesor, Acá 8. está, muy bien. 8. Fíjense, como tengo acá mis plumones digitales de colores, pues le estoy poniendo de color verde. En caso que ustedes en casa no tengan, pues utilicen figuras geométricas, ya, triángulo, círculo, rectángulo, X, líneas, etcétera. Entonces 8, y cuando ustedes van encontrando un valor, pues acá van aplicando el método de los palitos, ¿no? 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esa manera vas encontrando un valor, vas apuntando, vas encontrando un valor, vas apuntando. Y seguramente pueden decir algunos que son medio desesperaditos, medios apuraditos, pero al ojo ahí podemos contarlo directamente. Sí, es cierto, pero si trabajas así, es muy probable de que en algún momento, bueno, casi cierto podría apostar, vas a cometer un error en el conteo, ¿ya? Y un error en el conteo hace que nosotros regresemos nuevamente a contar. No podemos avanzar en la construcción de la tabla, ¿ya? Por eso es importante hacer eso. También me podrás decir, pero hay poquitos datos. Es cierto, pero es un ejemplo. Normalmente pues se manejan 50, 60, 70, 80 datos, ¿no? Y sí amerita un poquito más de paciencia. Ahora vamos a contar los de valor 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Coinciden conmigo? ¿Hay 6? Sí, profesor. Muy bien. Y esos valores vamos apuntando pues acá. Vamos apuntando acá estos valores. 6. El método de los palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahora vamos con el conteo de 30. Así pacientemente, ¿ya? Para el conteo de 30. Vamos a contar 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Coinciden con mi conteo? 7 o me he pasado un dato? ¿Sí? Muy bien. 7. Muy bien. Acá también aplicamos los palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos con el siguiente dato, 31. Vamos con 31. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿verdad? 5. Muy bien, vamos a apuntar acá 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último 32. Hacemos el conteo de 32. Vamos a ello. 1, 2, 3, 4. 4 he contado. ¿Coinciden con mi conteo? Sí, profesor. 4, muy bien. Acá efectuamos 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Listo. Muy importante esta etapa del conteo. La paciencia es más que
invitada para este tipo de trabajos. ¿Ok? Y luego en la siguiente columna vamos a apuntar pues la frecuencia. La primera frecuencia que hemos aprendido es la frecuencia relativa, y normalmente se le representa por F minúscula sub I, y en algunos libros más modernos simplemente le llaman, ¿no?, frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta. Como sea, pueden encontrarlo a modo de símbolo, como F sub I, o como un nombre completo. Y no es otra cosa más que apuntar numéricamente el valor del conteo. Acá es 8, acá es 6, acá tenemos 7, aquí es 5 y aquí es 4. Y aquí, después de hacer apuntar numéricamente el conteo, que representa la frecuencia absoluta, obtenemos el primer filtro de nuestro trabajo. Como primer filtro, o sea, la suma, para matematizar más, si ustedes recuerdan, la sumatoria de todos los valores de la frecuencia absoluta siempre es igual a n. En otras palabras, si nosotros sumamos todos los números de la columna de la frecuencia absoluta, tiene que ser igual al total de datos. Les invito a sumar, a ver cuánto obtenemos. Sí sale 30, ¿verdad? ¿Sí? 30, muy bien. Entonces aquí pues tenemos nuestro primer filtro, yo lo llamo así, para determinar pues si hemos hecho un excelente o un buen conteo. Si se preguntan, profesor, ¿qué hacer si no sale justamente el valor de n? ¿Sale más o sale menos? Quiere decir que en esta parte del conteo, algún dato no has contado, no lo has contado bien, o lo has contado dos veces. Puede pasar cuando no estamos concentrados, cuando no seguimos una técnica del marcado o de las figuras geométricas. Pues es muy importante llevar ese control. ¿Ok? Imagínense que hayamos contado 70 datos, 80 datos, ¿no? Y al momento de hacer la sumatoria de los filtros, acá el primer filtro para ver si hemos hecho bien o mal, a ver, acá, observa usted que no coincide. Caray, ¿qué hacer? Retomar nuevamente el conteo, ¿no? O sea, ese tiempo invertido, nuevamente hacerlo. Por eso es importante que ustedes se concentren, se relajen, ¿no? Y comiencen pues a hacer el conteo paso por paso, no apurarse, ¿ya? No apurarse. La siguiente frecuencia que nosotros hemos visto es la frecuencia relativa, ¿verdad? La frecuencia le llamamos así H sub I, ¿no? La frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa no es otra cosa más, como hemos visto, no es nuevo, ojo, que dividir el valor de la frecuencia absoluta entre el total, o sea, entre n, entre 30. Entonces 8 entre 30, acá será 6 entre 30, acá será 7 entre 30, acá será 5 entre 30, y por último 4 entre 30. Entonces yo les pido que saquemos la calculadora, o en su celular tienen ustedes un excelente aplicativo de calculadora, no hay por qué buscar la calculadora, y me apoyen en este cálculo, ¿no? El primero, vamos a dividir 8 entre 30, dígame su resultado. 0.26. ¿Sí? Exactamente 0.26. Yo creo que ustedes están observando, no me dejarán mentir, 0,266666666, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, ese tipo de decimales se llaman periódicos mixtos, ¿ya? Y como es recomendable acá en esta tabla estadística trabajar, si son variables cuantitativas discretas, con dos decimales. Entonces vamos a apuntar acá y vamos a redondear 0,27. Profesor, ¿por qué 27? Me preguntarás.
porque justamente el siguiente decimal, ¿no? Del 6, 6, todos son 6. Si los decimales son iguales o mayores a 5, podemos redondear al siguiente número, 0,27 entonces. Y como aquí estoy redondeando, voy a ponerle un puntito para hacer notar que ahí he aplicado un redondeo. Y les explicaré por qué se hace eso. El siguiente valor, 6 dividido entre 30. 0,2. 0,2, profesor. Correcto, 0,2. Otra cosita, yo sé que a ustedes en el aplicativo les muestra como punto, pero nosotros al momento de escribir, de representar los números decimales, se deben representar con comas, ¿ya? En el sistema internacional de unidades a las cuales estamos adscritos, nos dice que los decimales representamos por comas. Profesor, ¿por qué sale punto ahí en la calculadora? Bueno, es un tema ya que algún día les explicaré por qué sale punto. En algunos sale coma, pero siempre sale punto. Bien, 0,20. Siguiente, 7 entre 30. 0,23. Exactamente 0,23. Sí, profesor, sale 0,23. O sale 0,233333333. Ah, sí, 3. Ya, muy bien. Pero como no es mayor que 5 los decimales, simplemente se queda como 0,23. ¿No? 0,23. Y hay que apuntar acá también que aquí este resultado tiene muchos decimales. Seguimos. El siguiente valor, 5 entre 30. 0,17. Exactito. No, profesor, sale 0,16, 6666 y a la punta 7. Muy bien, redondeando 0,17. Excelente. Y el último, que es 4 dividido entre 30. 0,13, profesor. Sale 0,13, ¿verdad? Me olvidé apuntar, acá hemos redondeado. Acá me hemos redondeado, así que no lo voy a poner acá. Bien. Muy bien. Y una vez hecho esto, acá viene el segundo filtro para saber si estamos trabajando bien. La suma de todos los valores que acabamos de calcular en la frecuencia relativa siempre debe ser igual a 1. Les invito a sumar esos 5 valores, 0,27 más 0,20 más 0,23 más 0,17 más 0,13 y debe salir 1. Apóyenme en ese cálculo. Efectivamente, como ustedes pueden comprobar, Sí, profesor. el resultado es 1, ¿verdad? 1, muy bien. Ahora, atentas y atentos. Profesor, ¿qué hacer cuando el resultado no me sale 1? Me sale 1 y un poquito más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si voy a salir 1,0 0,1 o 1,1, por ahí un decimal, una yapa más? Entonces lo que hay que hacer ahí, a uno de los valores que hemos redondeado, porque acá he puesto un puntito para detallar que ahí hemos redondeado, a uno de los valores que no hemos redondeado, perdón, pues le apuntamos como si no, sin redondeo. Generalmente es al menor de ellos, ¿no? Entonces acá apuntaríamos 0,16, sería acá, en lugar de 0,17. Nuevamente sumamos y vemos si ya aproximamos el cálculo a 1. ¿Ok? Por eso cuando ustedes construyan su tabla, obviamente el caso no es así,
cuando ustedes construyan su tabla, apunten ahí cuáles son los valores que han redondeado, ¿ya? Cuáles son los cálculos donde han aplicado un redondeo. ¿Para qué, profe? A veces se presenta el caso que sumamos y no sale 1, sale un poquito más. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Dejamos de redondear justamente a uno de esos valores. Generalmente es el menor, ¿ya? Generalmente es el menor de ellos. Como no era nuestro caso, pues simplemente lo dejamos ahí. Siguiente tabla o siguiente columna que nosotros hemos aprendido. Vamos a copiar esto. Un ratito. Ahí está. La siguiente columna que nosotros hemos aprendido es la frecuencia relativa porcentual, ¿verdad? Y es la que hemos interpretado justamente, ¿no? La frecuencia relativa porcentual. Y no era otra cosa más que multiplicar los valores que acabamos de calcular de la frecuencia relativa por 100. 0,27 por 100, ¿cuánto le sale? 27. Muy bien, 27 y se le agrega el símbolo porcentaje, ¿no? 27%, acá entonces será multiplicando 20%, 23%, 17% y 13%. Muy bien. Siguiente filtro. ¿Cómo sé que he trabajado bien esta columna? Cuando la suma de todos esos valores tiene que salir 100%. Ahí comprueben. ¿Sale 100? Sí, profesor, sale 100. Bien, el resultado es 100. Muy bien. Profesor, ¿qué hacer en caso sumado no me sale 100? Hay que revisar de repente en alguna multiplicación. Hemos copiado, hemos multiplicado un poquito más de repente, ¿no? Ya que si estamos cumpliendo todos los pasos debe ser 100. Si no sale así, de repente en un dato he digitado mal en mi calculadora, porque debo aceptar, se utiliza bastante acá la calculadora, ¿ya? De repente he digitado mal, el factor humano siempre está presente y de repente he digitado mal y por eso sale así, ¿ya? En esos casos hay que revisar. Bien, hasta ahí nosotros hemos aprendido la clase última, ¿verdad? Esas 3 frecuencias. Y vale decir que justamente las variables cualitativas generalmente pues se manejan en 3 frecuencias: la absoluta, relativa y la porcentual, ¿no? Dejando esta última, la porcentual, que se utiliza para su interpretación. Y hemos aprendido a interpretar estos datos, ¿no? Como ahí, por ejemplo, vamos a interpretar la fila 1, ¿no? De los días medidos, de las temperaturas medidas en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos, se observa que, ¿no?, el 27% de ellas dan como promedio 28 grados centígrados. Muy bien. La interpretación de la fila 2, ¿no? Otro tenor sería, ¿no? Miren, escuchen. De los datos recogidos se observa que el 20% de ellas dan como medida 29 grados centígrados. Ese sería otro tenor de interpretación. Interpretamos la fila 3 de otra manera, ¿no? Esta vez empezando del porcentaje. 23% de los días, ¿no?, medidos en el mes de mayo dan como temperatura 30 grados centígrados. Fila 4, otra forma de interpretar, ¿no? La variable temperatura medida en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos
se observa que el 17% de ellas han estado en los 31 grados en promedio. Es otra forma. Ustedes, señoritas jóvenes, pueden utilizar cualquiera de esos tenores para hacer su interpretación, ¿ya? No hay una regla donde dicen, no, aquí hay que hacerlo así a rajatabla. Ya cada quien pues tiene que interpretarlo de la manera que más entienda, pero es preferible que también busque una manera más simple de explicar ese número, ¿no? Sobre todo si va a dirigir o va a exponer sus resultados, ¿no? Si es para usted, para su análisis, para su interpretación, para su futura toma de decisiones, pues interpreta como mejor más usted lo comprenda. Pero si es para dar a conocer, si es para exponer, se redacta, ¿no? Se redacta de la manera más sencilla posible, sin tantos tecnicismos, ¿ya? Sin tantos tecnicismos. Y observando, pues acá miren, observen el porcentaje mayor, ¿cuál es? 27, ¿no? Entonces, en promedio, en la ciudad de Iquitos, durante el mes de mayo, ¿no? El 27% de las temperaturas medidas dan 28 grados centígrados, más o menos caluroso, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje mínimo? 13%. Y justamente es el valor mayor, ¿verdad? Entonces el 13% del tiempo del mes de mayo hace calor, un calor fuerte, ¿no? 32 grados, ¿no? 32 grados. Pero podemos decir que una tercera parte del mes de mayo más o menos fresco, ¿no? Más o menos fresco, porque estamos midiendo acá temperaturas. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profesor. Ahora, Ninguna, profe. se estarán preguntando, pero ahí es puesto una columna más. Efectivamente, esa columna adicional es para ¿Dónde está? presentarles ¿Qué está? Acá tiene que ver, pues. frecuencia ¿Dónde está lo que te mandaba? acumulada. ¿Cómo se llama? Actividad de aprendizaje, ¿qué número? No es eso, está bien pues. Ya, ahora sí, continuamos. Se le ha olvidado al compañero. La frecuencia acumulada, pero vamos a ser un poquito más técnicos acá. La frecuencia absoluta acumulada se representa por la F mayúscula sub I, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada. ¿A qué es igual? La matemática de esto nos dice, la frecuencia 1 es igual a la frecuencia absoluta 1. La frecuencia acumulada 2 es igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. La frecuencia 3 es igual a la frecuencia absoluta 1 más la 2 más la 3 y así sucesivamente. Y usted dirá, profe, me he perdido entre tantas letras. Tranquilo. Es bien sencillo realmente, miren. Recuerden, la frecuencia absoluta acumulada se representa por FI pero en mayúscula, ¿ya? Algunos escriben frecuencia acumulada. ¿A qué es igual? ¿Cómo se calcula? Atentas, atentos. En el primer valor se copia exactamente el primer valor de la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta. Si ustedes observan, el primer valor es 8. Entonces acá ponemos 8. Y luego vamos sumando iterativamente. 8 más 6. ¿Cuánto será 8? 14. 14. Muy bien. Seguimos sumando. 14 más 7. 21. Muy bien. 21 más 5. 26. 26 más 4.
30. 30. Acá no hay valor total. ¿Cuál es el filtro aquí? 30. El filtro es que el último valor siempre tiene que ser igual a n. El último valor siempre tiene que ser igual a n. Y como podrán observar, justamente es igual a n. ¿No? ¿Qué hacer si de repente no sale o no obtenemos el valor de n? Hay que volver a ver la suma. De repente cuando estamos sumando nos hemos equivocado. Entonces fíjense, cuando estamos construyendo nuestra tabla de frecuencias, es poco probable que los alumnos se equivoquen o presenten una tabla de frecuencias con datos erróneos, porque en cada una de las construcciones de las columnas hay filtros, o sea, hay maneras de comprobar si hemos hecho bien o mal, ¿no? Entonces cuando usted me presenta una tabla donde veo que hay valores que no coinciden, valores que no saben de dónde salen, entonces el alumno ha tratado de sorprender, ha tratado de apuntar simplemente por apuntar, por presentar, ¿no? Entonces es bien complicado que se presente una situación en donde una fila, un valor no coincida o no cabe ahí. ¿Por qué? Como han sido testigos ustedes, al momento de construir cada una de las frecuencias, al momento de calcularlas, pues cada uno tiene su filtro o su prueba para ver si estamos en lo correcto o no. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se interpreta la frecuencia acumulada? Para serles más preciso, esta frecuencia acumulada que les acabo de presentar se le conoce como la frecuencia menor que, ¿no? O menor igual que. ¿Ok? Se le conoce como la frecuencia menor igual que. ¿Cómo así, profe? Fíjense en la interpretación, ¿ok? Voy a interpretar solamente una de las filas, cualquiera, a ver. Voy a interpretar esta fila. ¿Cómo sería su interpretación? De la siguiente forma, escuchen el tenor. De los datos observados, ¿no? O de los datos procesados, para ser más preciso, de los datos procesados se observa que, ¿no?, la temperatura en 21 días, ¿no?, la temperatura en 21 días fue menos de 30 grados. Repito, de los datos procesados se observa que la temperatura en 21 días ha sido menos de ¿cuánto? De 30 grados. O también se puede decir menor o igual que 30 grados. Otra forma de interpretar. Voy a borrar esto. Vamos a interpretar el 26. ¿Ok? Otra forma. En 26 días de medición se observa que la temperatura ha bordeado menor o igual a 31 grados, acá, 31 grados centígrados. Por eso es que esta frecuencia, señoritas jóvenes, se les conoce como menor que, porque en la interpretación siempre se les toma como menor que, y el último, y la primera de ellas, esta, se le toma como menor o igual que. ¿Ok? ¿Se entendió esta interpretación? ¿Alguna consulta? ¿Está difícil? ¿Están Profe, en la última fila arriba, ¿qué es la otra palabra? ¿Aquí? De la última fila. Sí, esa, la letra negrita, F, es la otra palabra. Este símbolo de acá. Ajá, el de la última fila, el que está arriba, el de la FI. Ese símbolo, ¿qué significa? Ah, no, la palabra, ¿qué quiere decir esa palabra? No la entiendo. Ya, frecuencia acumulada. Ah, ya, ¿qué es? Quería saber. Frecuencia acumulada. Ahora, esta frecuencia acumulada también se le llama la frecuencia absoluta acumulada menor que. ¿Por qué se llama menor que? Porque al momento de interpretar
siempre se hace referencia menor que, como han escuchado recién ustedes. ¿Ok? Repito, repito. Vamos a interpretar este dato. ¿Ya? Recuerden, estamos sumando ahí, ¿no? 26 días la temperatura medida ha sido menor que 31 grados. En 21 días la temperatura medida ha sido menor que 30 grados. ¿Ya? Esa es la manera de interpretar, ¿no? Y de leer y de dar lectura a los números que están en la frecuencia absoluta acumulada. Nuevamente, ¿alguna consulta? Ninguna. Bien. Ustedes tienen este material, el PDF. Sí, les he pasado, ¿verdad? Les he alcanzado. ¿Sí lo tienen? Sí, les he alcanzado. Tienen razón. Como producto de la sesión de hoy, lo que ustedes deben construir, ¿ya? No va a ser el número 4. Yo les voy a alcanzar ahorita en nuestro grupo. Atentos, por favor, atentas, atentos. Les voy a alcanzar justamente los datos o el caso donde, aplicando lo que hemos visto hoy día, van a construir la tabla de frecuencias, ¿ya? La tabla de frecuencias. Un ratito. Me avisan si les llegó. ¿Les llegó el PDF? Profesor, a mí no me llega. Profesor, pero todavía no. Carambas. Ya se está lajeando. A ver, nuevamente. Un ratito. Paciencia, por favor. Voy a dejar de compartir mi pantalla de repente para que pueda ir la información, ¿ya? A ver. Caray. Nada. Y ahora. Nada, profe. No, profesor. Bueno, tranquilo, está un poquito lento. Les imploro un poquito de paciencia. ¿Ya? Mientras tanto, vaya cargando el archivo PDF. Vamos a marcar la asistencia, ¿ok? Vamos a ello. Diana Lucero Aguilar.